El día que salí de prisión, Bradley no vino. Fue su secretaria, Eden, quien vino a recogerme. Como la víctima a quien apuñalé, me perdonó con gran magnanimidad y me reprendió. Después de que te vayas, espero que la señorita Angela cambie de vida y sea una buena persona. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Eden me azotó 2 veces con una rama, pero tenía una sonrisa dulce en el rostro. Bradley me dijo específicamente que trajera una rama para quitarte la mala suerte. Enfatizó la palabra mala suerte con mucha fuerza, fuera intencional o no. La rama me rozó la mejilla agrietada y me picó muchísimo. Si fuera la antigua Angela, me temo que me habría abalanzado sobre ella con ferocidad. Si no le hubiera arrancado la mitad de la piel, no me llamarían Angela. Pero ahora simplemente mantuve la cabeza baja y sonreí con cautela, diciendo, disculpe la molestia. Ser cauteloso, ser congraciador y evitar conflictos con los demás fue la lección más importante que aprendí durante mis años en prisión. De camino cogí mi pequeño bolso y me acurruqué con cuidado en un rincón del coche. Eden contestó una llamada. Tras colgar, su rostro se ensombreció. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Eden respondió de mala gana, a la casa de la familia Armstrong. Entonces se giró y me fulminó con la mirada. No creas que solo porque el señor Bradley te deja volver tienes una oportunidad. Ya estás divorciada. Es solo que el señor Bradley es bondadoso y le da pena que no tengas a dónde ir. Abracé mi equipaje y asentí apresuradamente respondiendo, entiendo. Eden me miró en silencio un rato como si considerara la credibilidad de mis palabras. De hecho, no tenía por qué preocuparse, porque yo nunca sería su igual, ni en el pasado ni en el futuro. Cuando me di cuenta de esto, me molesté mucho y cometí muchas tonterías. La gente es muy rara. Cuanto menos le gustaba a Bradley, más me gustaba él. Con el tiempo me di cuenta de que lo que no es tuyo, nunca lo será. Durante los años que pasé en prisión, finalmente lo entendí todo sobre el amor. Si me hubiera dado cuenta antes de que un amor forzado no es dulce, no habría acabado en esta situación. El paisaje que veía por la ventana se me hacía cada vez más familiar a medida que avanzaba el coche. El paisaje que antes me cansaba de ver ahora parecía algo de lo que no me cansaba. El coche se detuvo lentamente frente a la villa. El día que me fui, las rosas estaban en plena floración. Cuando regresé, era otra hermosa primavera, pero las flores de la villa estaban casi marchitas. La mayoría de los antiguos sirvientes de la villa se habían marchado, y había muchas caras nuevas. Al verme, sus ojos estaban llenos de curiosidad. Solo la niñera Alice, quien me había cuidado desde pequeña, estaba detrás de los demás. Al verme se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ahora, ella y yo vivíamos en casa de otra persona, así que solo podíamos mirarnos y esperar la oportunidad de vernos más tarde. Eden salió primero del coche. El mayordomo de la villa la saludó con entusiasmo. La señorita Eden está aquí. Entonces me vio detrás de ella y preguntó con cautela, ¿quién es? Eden me miró de reojo y dijo con indiferencia, una persona sin importancia. El mayordomo comprendió y me miró con algo más de desprecio. La mano que originalmente extendía para tomar mi equipaje se detuvo en el aire. Eden parecía estar muy ocupado. Respondió una llamada tras otra. Tras apuñalarme con algunos comentarios sarcásticos, se fue. Cogí mi maleta y seguí al mayordomo cabizbajo con cara de niño que había hecho algo malo. Al señor no le gusta que entren otros en su habitación. Puedes elegir una de las habitaciones restantes. A Bradley le gusta la tranquilidad y tiene una obsesión por la limpieza. No le gusta compartir la cama con otros. Así que simplemente cerré con llave todas las habitaciones. Desesperado, Bradley tuvo que dormir a mi lado. Pero ahora ya no tengo a nadie que me proteja. Y ya no seré tan desconsiderada ni molesta como antes. Elegí la habitación más alejada de Bradley. La habitación estaba llena de cosas y tenía mucho polvo. Cuando estaba a punto de limpiarla, la niñera Alice entró silenciosamente. Me abrazó fuerte. Sentí su aliento cálido y me dolió la nariz. Pero tenía los ojos secos e incómodos. Parecía que ya no podía llorar. Yo era una llorona conocida.
El dicho "el que llora se lleva los dulces" se aplicaba a mí mientras lloraba. Aunque quisiera la luna en el cielo, mi hermana encontraría la manera de conseguírmela. Durante los años en prisión, dejé de llorar porque llorar era inútil y solo hacía que quienes me acosaban lo encontraran divertido. Así que nunca más lloré. Me miraba de arriba a abajo como si no se cansara de mirarme. Te has vuelto más delgada y morena. De hecho, he trabajado de todo estos años. Pero ella se negaba obstinadamente a dejarme hacer nada y se ocupaba de todo, por dentro y por fuera. Para cuando terminamos de limpiar, ya era de noche. Después de un buen rato dudó y dijo: Eden y el señor han sido muy unidos estos años. Todos dicen que Eden, probablemente tenía miedo de herir mis sentimientos. Así que no continuó. Sabía lo que quería decir, pero no lo dije. Esperaba que yo abandonara mis delirios sobre Bradley y viviera una buena vida. Lo entiendo. No pensaré más en ello en el futuro. Era joven entonces como un niño. Tenía que conseguir lo que me gustaba. En los primeros 20 años de mi tranquila vida, Bradley fue el único que no me dejó hacer lo que quería. Quizás, como dicen muchos, cada uno puede encontrar su propia retribución entre la multitud. En aquella época, la familia de Bradley era muy pobre. Su camisa blanca se lavaba hasta amarillear. Se sentaba en la primera fila del aula todos los días, escuchando atentamente a la clase. Rara vez sonreía, y siempre había un dejo de melancolía en su expresión. Así que perdí el apetito y no podía dormir bien por su culpa. Mi hermana me compadeció y además, la madre de Bradley estaba enferma y necesitaba dinero. Primero, le dio a Eden una mejor plataforma. Entre un primer amor roto y un futuro brillante, Eden eligió el futuro. Aunque usaron la mejor medicina para mantenerla con vida, la madre de Bradley no sobrevivió hasta la Nochevieja de ese año. Después de eso, mi hermana invirtió 30 millones de yuanes en la empresa de Bradley y los intercambió por su compromiso conmigo. En ese momento, yo no sabía nada. Era tan inocente y estúpida que de verdad pensé que Bradley finalmente me quería y que se casaría felizmente. Mi hermana planeó todo para mi futuro. Mientras viviera y tuviera esas acciones en sus manos, Bradley tuvo que amarme y protegerme toda la vida. Pero al final, no pudo protegerme toda la vida. La luz del pasillo iluminaba la habitación. Hundí la cara en la vieja almohada de algodón del trastero. Somnoliento, volví a soñar con el día en que Antonio murió. Antonio era mi cachorro. Mi madre me lo regaló cuando tenía 3 años. A los 7 me secuestraron y él arriesgó su vida para salvarme, perdiendo una pata en el intento. Desde entonces, más que una mascota, era como un miembro más de nuestra familia. Ese día, Antonio estaba enfermo y lo llevé a la empresa para buscar a Bradley a toda prisa. Bradley tenía una reunión y Eden no me dejaba entrar, pasara lo que pasara. Me miró con una sonrisa en los ojos, pero sus uñas pellizcaban sin piedad a mi cachorro moribundo. ¿De dónde salió este pequeño desgraciado? ¿Merece siquiera la atención personal del señor Bradley? Por mucho que supliqué e incluso cuando finalmente me arrodillé en el suelo, esa puerta negra de madera maciza no se abrió. Así que abracé a mi cachorro y poco a poco sentí como su temperatura corporal se enfriaba en mis brazos. Mi cachorro era tan bueno que ni siquiera emitió un sonido en el último momento. Simplemente me miró profundamente y luego cerró los ojos lentamente. Eden me miró con un tono burlón. La mayor desgracia de su vida fue tener un amo como tú. No recuerdo con claridad qué pasó después. Solo sé que había un cuchillo en la mesa del comedor que brillaba intensamente, como impulsado por una fuerza misteriosa. Tomé el cuchillo. La sangre fluía lentamente y solo podía ver rojo. Desperté del sueño cubierto de sudor. Se oyeron pasos fuera de la puerta. ¡Pum! El fuerte ruido de la puerta al golpear la pared de cal me hizo acurrucarme instintivamente, porque ese era el sonido que hacían la celda y la prisión al cerrarse. Luego, la luz desapareció gradualmente hasta que la oscuridad te engulló poco a poco. Cuando abrí los ojos temblando vi a Bradley de pie en la puerta a contraluz. Llevaba la chaqueta negra del traje colgada del brazo con naturalidad. Parecía frío y distante. Al mirarme me fascinaba su frialdad. Nunca había venido a verme en todos estos años, y casi no lo reconocí cuando nos volvimos a encontrar.
Los finos labios del hombre se entreabrieron ligeramente, y su voz era como una cuchilla empapada en agua helada. ¿Por qué duermes aquí? Me quedé desconcertado por un momento. Temía que hubiera objetos valiosos en esta habitación y que no se permitiera vivir aquí. Me preocupaba implicar a la niñera Alice más tarde. Así que me levanté rápidamente, me disculpé y empecé a hacer la cama al mismo tiempo. Lo siento, no lo sabía. Compartiré habitación con la niñera Alice esta noche. El aire se congeló de repente. El rostro de Bradley se puso muy feo. Caminó hacia la cama, y el olor a madera de pino mezclado con el olor a alcohol me invadió. Me sujetó la barbilla y me obligó a levantar la vista. Sus dedos frotaron con fuerza el rasguño aún intacto que la rama me había hecho en la mejilla derecha. Se burló. Angela, ¿a quién te haces la sumisa? ¿Crees que voy a sentir lástima por ti así? Me quedé de pie bajo la tenue luz, cabizbajo con aspecto un poco perdido. Bradley finalmente se enojó conmigo y se fue, dando un portazo tan fuerte que hizo temblar toda la habitación. Haz lo que quieras. Es fácil cambiar la apariencia, pero difícil cambiar la naturaleza. A ver cuánto tiempo aguantas con esta actuación. Todo lo que pasó anoche fue como un sueño. Me desperté antes del amanecer del día siguiente. Empaqué mi equipaje y lo dejé en un rincón. Aunque este lugar me traía muchos recuerdos hermosos, ya no era mi hogar. Bradley y yo ya estábamos divorciados. No era justo que siguiera dependiendo de la casa de otra persona. En una mañana de finales de otoño, el cielo del sur estaba húmedo y frío. Caminé solo por el sendero hacia el jardín de té en la colina trasera. Mi hermana, mi padre y mi cachorro fueron enterrados aquí, y yo también descansaría aquí en el futuro. En mi mochila estaban los lingotes de oro que había guardado a lo largo de los años. Los materiales se canjearon por los puntos que gané en prisión. En mi tiempo libre doblaba lingotes. Era como una especie de sustento. Durante los años en prisión, sobreviví confiando en estos pensamientos. La foto de mi hermana en la lápida seguía siendo heroica, incluso en blanco y negro. No podía ocultar su porte imponente. Mi hermana era 10 años mayor que yo. Mi madre falleció prematuramente y para mí era como una madre. A diferencia de mí, era competitiva en todo. Tenía una doble titulación en Derecho y Economía. Tras graduarse se hizo cargo de la empresa, y bajo su liderazgo, la empresa prosperó. Parecía que con solo llamarla hermana, cuando el cielo se derrumbaba, ella podía resolver el problema. Antes creía que siempre podría vivir bajo la protección de mi hermana y ser una inocente inútil. Hasta que un día, el imponente árbol cayó y la vida me mostró sus colmillos por primera vez. Tras la muerte de mi hermana, mi padre quedó tan devastado que sufrió un derrame cerebral. La enorme familia Sen se convirtió en un tesoro codiciado para todos, y yo era una joven inútil que poseía este codiciado tesoro, pero no tenía la capacidad de protegerme. Resultó que toda la tranquilidad de la vida ya había sido valorada en secreto. Durante los años en prisión, no pude evitar pensar que si no hubiera sido tan juguetón en el pasado. Si hubiera escuchado a mi padre, estudiado administración de empresas y hubiera ido a la empresa a ayudar a mi hermana, habría estado un poco más tranquila. ¿No se habría desmayado en el suelo después de 2 noches enteras despierta y no habría vuelto a despertar? ¿No habría sucedido todo lo que sucedió después? Pero lo cruel de la vida es que nunca hay, ¿qué hubiera pasado si? En vida, el sol aún no había salido. En la penumbra, las llamas ardían silenciosamente. No sé si alguien ha quemado papel por ti estos años. ¿Tienes suficiente dinero para gastar? Hermana, eres una persona que presta atención a los detalles. Siempre quieres usar lo mejor de todo, incluso bajo tierra. Probablemente sigues siendo la más hermosa. Antonio, si hay una buena oportunidad, encuentra una buena reencarnación y no vuelvas a encontrarte con un maestro inútil como yo. Cuando el último lingote se convirtió en cenizas, por fin salió el sol. Cuando regresé a la villa, Bradley ya se había levantado. Había 2 porciones de desayuno en la mesa. No sabía si estaban preparadas para mí. Me quedé a un lado, sin atreverme a moverme. Bradley tenía una expresión fría. ¿Qué? ¿Acaso la señorita Angela necesita que la invite a comer? Me senté rápidamente y comí en silencio.
Los padres de Bradley eran profesores y la educación familiar era muy estricta. Seguían el principio de no hablar durante las comidas, más que durante el sueño. En cambio, yo crecí con más libertad y sin tantas reglas. Antes, cuando comíamos, siempre charlaba sin parar. No solo hablaba sola, sino que también insistía en que Bradley me respondiera. Más tarde esta regla se convirtió en una simple formalidad, pero ahora que vivía en casa de otra persona, tenía que seguir sus reglas. El desayuno era insípido. Después de comer, abrí la boca instintivamente. En cuanto empecé a hablar, descubrí que Bradley no lo había hecho. Lo supe. Expresión y sonrisa. ¿Para qué fingir ser una jovencita educada y con buenos modales? Di lo que quieras. Pensé un momento y luego dije, encontré trabajo. Me da comida y alojamiento y el sueldo me alcanza para vivir. Gracias por acogerme, pero no me conviene seguir dependiendo de ti. Si te conviene, ¿podrías pedirle al conductor que me lleve? La villa está demasiado lejos y no puedo conseguir un taxi. La cara de Bradley se puso muy fea de repente. Dejó el tenedor con fuerza sobre el plato. Eres un criminal que acaba de salir de prisión. ¿Quién te querría? No te dejes vender por otros y aún así cuentes el dinero para ellos. No sabía por qué estaba tan enojado. Dije con cautela, es una hermana mayor que conocí en la cárcel. Me dijo que la contactara después de salir de prisión. Bradley parecía aún más enfadado, como si se hubiera comido un petardo. ¿Cómo se podía conocer gente buena en prisión? Intenté explicarle que Emily era muy buena persona, pero se enfadó cada vez más y de repente se puso de pie. La silla chirrió al caer al suelo. Me miró con desprecio. Haz lo que quieras. Quiero ver cuánto tiempo tú, una jovencita tan delicada, puedes mantener esta actitud tímida. No vengas llorando a suplicarme que te lleve de vuelta en unos días. Debería haberlo pensado mejor antes de hacer arreglos. Debí haberte dejado sufrir más en prisión. Si no, ya no serías tan ingenuo. No hay mucho camino de la montaña al pie de la montaña. Si ni siquiera puedes soportar esta pequeña dificultad, ¿cómo puedes esperar ser independiente? Haz planes con antelación. Por eso siempre me perseguían en prisión. No sé qué salió mal en el proceso, pero lo pasado, pasado está. Sacar a relucir viejos asuntos es demasiado cansador y agotador. Cuando Bradley vio que no dije nada, se enojó conmigo otra vez. Después de que salí de prisión, parece enojarse con más facilidad. Al poco rato se oyó el ruido de un coche arrancando desde fuera. Bradley se fue a la empresa hecho una furia. El conductor, Duque, dijo que me llevaría, pero no quería que asumiera la culpa. Así que llevé mi mochila y bajé la montaña solo. Solo llevaba una mochila cuando llegué, y solo llevé una al irme. Fue un viaje de solo 2 horas. Podría considerarlo como un ejercicio de senderismo. Verás, no hay nada en este mundo que no pueda cambiar. La delicada joven que antes se cansaba tras caminar unos pasos ahora puede caminar varios kilómetros sin cambiar de expresión ni respirar con dificultad. La tierra está bajo mis pies y el sol sobre mi cabeza. Quien no tiene nada que temer. La joven inútil ya no tiene en quién confiar. Así que tiene que ser su propio apoyo. Tengo antecedentes penales y muchas unidades de trabajo temen contratarme, gracias a Emily. Al menos tengo un lugar para ganarme la vida. Cuando nos conocimos, evitamos hablar tácitamente de lo ocurrido en prisión. Después de un buen rato, Emily me preguntó, ¿me odias? No dije nada. Sería mentir si dijera que no la odio, pero tampoco puedo odiarla. Es solo que en ese momento ambos éramos personas incapaces de protegernos. Y el dicho cuida de ti mismo aplica. Así pasaron los días. No podría llamarse próspero, pero al menos era una vida con su propio ritmo de calor y frío. Vivo en un pueblo urbano. Hay pequeños callejones que conducen en todas direcciones. Y la habitación nunca ve el sol en todo el día. Pero ya estoy muy satisfecha de tener mi propio espacio independiente. Hay muy pocas cosas en la habitación, salvo las necesidades diarias. Casi no hay nada superfluo. Emily vino una vez a mi casa y dijo bromeando, parece que estás a punto de escaparte en cualquier momento. Tengo que vigilarte.
Solo sonreí sin decir nada. Al bajar la mirada, solo había arrepentimiento. Tras la muerte de mi padre y mi hermana, empecé a ir de compras de forma descontrolada. Es difícil decir por qué. Quizás mi corazón estaba demasiado vacío y necesitaba cosas materiales para satisfacerme. Al final, casi cada rincón de la casa estaba abarrotado de los paquetes que compré. Había alcanzado un nivel patológico. Tras consultar con un psicólogo, Bradley restringió drásticamente mi límite de gastos mensuales. Después de gastar esa cantidad, solo podía quedarme en la villa. Aparte de comida y bebida básicas, no podía hacer nada más. Ese mes estaba obsesionado con los cristales y gasté rápidamente toda mi cuota. Y Antonio se enfermó en ese momento. No tenía dinero para llevarlo directamente al hospital veterinario. Y Bradley tenía una reunión ese día, y no pude contactarlo por teléfono. Así que, como un efecto dominó, todo lo que pasó después sucedió. A menudo pienso que si hubiera podido ahorrar algo de dinero ese mes, Antonio habría estado bien. Por desgracia, como suelo decir, lo que más falta en el mundo son los y sí. Mientras trabajé para Emily, mis días eran muy gratificantes. Cuando mi vida está llena de cosas que hacer, tengo menos tiempo para pensar descontroladamente. Lo único extraño es que veo a Bradley de vez en cuando. A veces volviendo del trabajo, a veces comiendo en un puestocito en la esquina. Ese Maybach negro está aparcado tranquilamente junto a la carretera. Las ventanillas del coche están negras y no puedo ver el interior, pero sé que me está observando. Creo que me odia de verdad. Tanto que necesita espiar mi miserable vida para consolarse un poco. Pero no tengo tiempo para preocuparme por lo que piense porque estoy muy ocupada. Las flores son producto de las estaciones y el tiempo no espera a nadie. Después de un día de duro trabajo en el cobertizo de flores todos los días, estoy tan cansada que me duermo en cuanto llego a casa. De hecho, me ha curado el insomnio que sufrí durante mis años en prisión. Pero todavía sueño con las cosas de la cárcel. Sueño con esa celda estrecha y oscura sin un solo rayo de luz, y con las burlas de quienes me miran desde arriba. Al despertar, me encuentro cubierto de sudor frío. Una noche llovió a cántaros. Para cuando llegué a casa, ya era muy tarde. Cuando llegué a casa empapado, había un cachorro acurrucado en la puerta, también empapado hasta los huesos. Era un perrito amarillo de la zona con una muesca en la oreja. Temblaba de frío y emitió unos gemidos débiles al verme. En realidad, mi razón me decía que no debía conservarlo porque apenas puedo mantenerme y no tengo tiempo suficiente para acompañarlo. Pero aún así lo conservé porque era tan lamentable como al principio, acurrucado en un rincón sin ningún sitio a donde ir. Todo sucedió tan de repente al principio. En un instante pasé de ser una princesita adorada por todos a una desdichada indefensa. Bradley estaba muy ocupado en esa época. Siempre salía de casa muy temprano y regresaba muy tarde. En ese momento Eden acababa de regresar del extranjero y se había unido al grupo. Corrían rumores en toda la empresa de que me iban a echar. No quería culpar a Bradley de nada. Después de todo, este matrimonio fue algo que yo forcé. Dada la situación de mi familia, no me pateó cuando estaba en el suelo. Ya podía considerarse bondadoso y justo. ¿Cómo podía culparlo por no cuidarme lo suficiente? En aquella época, lo que más me gustaba era esconderme en el armario oscuro. La oscuridad y la estrechez me daban una gran sensación de seguridad. Acurrucado en ese pequeño rincón, era como este perrito. Recogí al cachorro como si me recogiera a mí mismo hace muchos años. Fue como un regalo de Dios que me acompañara. Muchas noches, al despertar de una pesadilla, al sentir su temperatura corporal, mi corazón se calmaba de repente. El cachorro es muy obediente y cariñoso. Haga lo que haga, siempre le gusta acurrucarse a mis pies. Los días ya no parecen tan solitarios. Este mes el cobertizo de flores recibió un pedido grande y las ganancias fueron muy buenas. Emily nos dio un aumento a todos. El cobertizo de flores se ha ampliado y todo avanza. Pero por alguna razón, siempre siento una vaga inquietud en el corazón. Tras salir de prisión, parece que he cambiado. Siempre empiezo a tener miedo cuando todo va bien. Mayo es la temporada de las peonías. El precio de las peonías es muy bueno este año,
y la gente del florista ha estado ocupada durante varios días. Después de recoger todas las peonías, descubrimos que había una trampa en el contrato. Según el contrato, no solo no recibiríamos el pago final, sino que también tendríamos que afrontar una indemnización cuantiosa. De hecho, hubo indicios de ello cuando Eden apareció en el cobertizo de flores sin motivo aparente ese día. Obviamente solo me atacaba a mí, pero a todos los que estábamos en el cobertizo. Esto fue más bien un desastre injustificado. No podía permitir que se arruinara el sustento de todos durante un año. Así que fui a ver el Edén. Al entrar al restaurante, el guardia de seguridad me detuvo y me pidió que mostrara mi reserva. La gente siempre juzga primero por su apariencia. El mundo siempre ha sido así. Eden estaba sentada en el sofá no muy lejos con un vestido blanco, observando mi vergüenza con una media sonrisa. Después de un buen rato, soltó una suave risa y me hizo señas como si me hiciera un favor. No dijo nada, solo me miró con aire de superioridad. Cuando ruegas por algo debes tener la actitud correcta. ¿Aún te crees la señorita de la familia Carlton? Tomé el vino de la mesa e hice una reverencia a Eden. El cobertizo de flores es solo un pequeño negocio. Por favor, ten piedad y déjalo ir. Bebí el vino de un trago y me ardía el estómago de dolor. Eden curvó las comisuras de los labios. Tienes buena capacidad para el alcohol. Entonces sonrió y me llenó la copa de vino. La copa emitió un sonido nítido al colocarla sobre la mesa de mármol. Hice todo lo posible por contener la sensación de malestar en el estómago. Y luego bebí el segundo vaso y el tercero, hasta que el mundo empezó a darme vueltas y me quedé aturdido. En mi conciencia borrosa, vi los ojos de Eden. Ojos llenos de odio. ¿Sabes por qué se enfermó tu perro? Porque le puse algo en la comida. Era una medicina que le reventaba los intestinos. Debió morir con un dolor terrible. Recuerda, fuiste tú quien lo mató. Por un momento ni siquiera pude entender lo que decía. Cuando llega una gran conmoción, la gente siempre parece evitarla instintivamente. Los dolorosos gemidos de Antonio antes de morir volvieron a resonar en mis oídos. Quise hablar, pero tenía la garganta tan seca y ronca que ni siquiera podía emitir un sonido. Ella mató a Antonio, y debería pagar con su vida. Por un instante un pensamiento aterrador me invadió la mente. Eden se recostó en el sofá negro con las comisuras de los labios curvadas en una sonrisa maliciosa. La luz del karaoke lo envolvía todo en un resplandor extraño como un sueño. Todo era igual que aquel día. El cuchillo de fruta sobre la mesa brillaba con una luz fría. Apuñálala, y todo terminará. En fin, ya no queda nada en este mundo por lo que valga la pena seguir. Apuñálala, y todo el dolor terminará. Mi mano ya estaba en el cuchillo, y Eden me sonrió como para animarme. Di un paso hacia adelante y de repente oí el ladrido de un perro. No era la voz de Antonio. Eran los ladridos de White. Así que no soy completamente inútil. Al menos todavía tengo a White que depende completamente de mí. De repente mi mente se aclaró. Eden me estaba provocando a propósito. Casi caigo en la misma trampa 2 veces. ¡Qué tontería! Puse el cuchillo sobre la mesa. Ante su mirada de asombro, la agarré del pelo con fuerza. Llevo luchando tantos años. Y no fue en vano. Soy como un perro rabioso. Nadie como Eden, quien fue un estudiante sobresaliente desde la infancia, puede compararse. Ni siquiera un grupo pudo contenerme. Siempre he seguido el principio de no golpear a nadie en la cara cuando peleo. Pero hoy rompí esa regla por culpa de Eden. Cuando por fin me apartaron, Eden tenía la cara llena de arañazos sangrientos, y le había arrancado un mechón de pelo. Me limpié la sangre de la comisura de la boca. Cuando estaba a punto de volver a subir a toda prisa, con los dientes y las garras desenvainadas, alguien me agarró por los hombros con fuerza y me dio la vuelta. Los ojos profundos de Bradley me miraron con frialdad y dejó escapar una mueca de desprecio. Después de todos esos años en prisión, aún no has aprendido la lección. Señorita Angela, ya no finge. Está mostrando su verdadera cara. ¿O quiere volver a la cárcel? Parecía tan feroz que por un momento me recordó a hace 3 años. Él fue quien me dictó esta sentencia.
Por mucho que lloré y le rogué que no me enviara a prisión, solo me miró con indiferencia y me dijo que quienes cometen errores deben ser castigados. Después de que la ira se apaciguó, me di cuenta de que tenía un poco de miedo. Eden es la niña de sus ojos. Con su influencia, me da mucho miedo que me vuelva a encerrar. Puedo ser flexible. Simplemente le hice una reverencia. Lo siento. Me disculpé. Pero Bradley estaba aturdido e incluso parecía un poco perdido. Instintivamente quiso ayudarme a levantarme. Pero de repente el sollozo de Eden llegó detrás de él. Su voz se volvió fría. ¿De qué sirve disculparse conmigo? Discúlpese con la señorita Eden. No me moví. Así que lo repitió. Seguí sin moverme. Solo lo miré fijamente. Ese día terminó de mal humor. No logré nada de lo que quería hacer. La joven inútil sigue siendo una joven inútil. El cobertizo de flores de Emily está a punto de cerrar. Y todo por mi culpa. Yo causé este problema. Y al final, tengo que resolverlo yo mismo. Así que fui a la casa. El mayordomo de la villa no se atrevió a dejarme entrar. Y la tía Alice no sabía cuándo volvería Bradley. Así que me quedé en cuclillas junto al macizo de flores de la entrada. Esperando a que Bradley volviera. En abril, el cielo estaba nublado. Y al rato empezó a llover. La tía Alice me trajo un paraguas discretamente. Lo tomé, pero no lo abrí. Hoy estoy aquí para pedir ayuda. Así que, cuanto más lamentable parezca, mejor. Todavía no hace mucho calor en abril. Y hace un poco de frío. Cuando llueve, la gente tiembla de frío. Seguí esperando y esperando. Esperé hasta la noche. Pero Bradley seguía sin regresar. Cuando me puse de pie, quizá la sangre no subió a tiempo. Así que el mundo dio vueltas. Y mi cuerpo se tambaleó. De repente alguien me sostuvo. Era una cara conocida. Lo miré fijamente un buen rato. Por fin lo reconocí. Era Marcus. Y hablando de eso, Marcus debería ser considerado mi amor de la infancia. De jóvenes, me seguía como un rabo. Cuando me peleaba con otros, me vigilaba. Cuando quería jugar con fuego, me daba cerillas. Los dos éramos traviesos. Cuando estábamos juntos, nuestras travesuras se multiplicaban exponencialmente. Durante un tiempo, nuestros padres nos prohibieron salir juntos. Más tarde, su familia se mudó y rara vez mantuvimos contacto. Al principio quise saludarlo, pero mi mano estaba a medio levantar cuando mi cuerpo se desplomó hacia adelante, rígido. Después de eso, perdí el conocimiento. Cuando desperté, ya estaba en el hospital con una picazón. Marcus me ayudó a encontrar un trabajo de organización de eventos en un área escénica, que requería una gran cantidad de flores. Así se resolvió la crisis del cobertizo de flores. Después de ese día, Marcus volvió a ser como cuando éramos niños. Una pequeña cola siguiéndome. No quería ser una segunda generación rica con una vida fácil. En cambio, me seguía a diario moviendo macetas. Sin importarle en absoluto que el barro manchara su camisa hecha a medida, que era más cara que mi vida. Cuando lo miraba, me mostraba una gran sonrisa con sus dientes blancos, lo que me ponía los nervios de punta. Al principio pensé que no podría soportar semejante adversidad. Pero no esperaba que se esforzara tanto. Me ayudó con todo el trabajo físico y también negoció la colaboración para el cobertizo de flores de afuera. Como resultado, las flores del cobertizo están reservadas hasta el año que viene. Incluso alquiló la casa de al lado porque le preocupaba la seguridad de mi alojamiento. Todos sabían que le gustaba. Incluso Ellen me tomaba el pelo de vez en cuando. Todos me aconsejaron que no es fácil conocer a alguien sincero. Todavía soy joven y debería encontrar a alguien. Ese día, preparé una gran cena y solo invité a Marcus. También compré una botella de vino tinto. Aunque no era caro, el ambiente era perfecto. Marcus me miró con una sonrisa. Cuando sus ojos color flor de durazno te miraban, siempre había una sensación de afecto inquebrantable. ¿Pasa algo bueno, Angela? Serví una copa de vino para él y luego otra para mí. Y me la bebí de un trago. El señor Marcus me ha hecho perder mucho tiempo.
Hablemos de cualquier asunto que tengamos hoy. Marcus dejó de sonreír y luego forzó una sonrisa. Ángela, sí que tenemos algunos sentimientos de la infancia. Ahora creo en un conjunto de reglas. Cuando alguien se me acerca, significa que quiere algo de mí. Si de verdad tenía sentimientos tan profundos y duraderos. Cuando mi familia se declaró en bancarrota y me enviaron a prisión, nunca vino a verme. ¡Qué amor de la infancia! Solo creo que los intereses son lo primero. Sonreí y me serví lentamente otra copa de vino. Marcus, en los negocios no es divertido hablar de sentimientos. Me levanté y me acerqué un paso más a él. Dime, ¿qué quieres? La expresión de Marcus se tornó seria poco a poco. Chocó su copa de vino contra la mía. Y había un toque de picardía en sus ojos. Eres diferente a antes. He oído que la familia Carlton tiene unas preciosas fórmulas de especias heredadas de sus antepasados. Además, tienen métodos para que la fragancia dure más. La familia Carlton comenzó su negocio de perfumes hace poco. Debido a la feroz competencia de los perfumes extranjeros, abandonaron el negocio. Cuando el grupo Edvic se disolvió, solo me quedaron unas pocas fórmulas de perfumes. Lo miré fijamente. Entonces depende de la sinceridad del señor Edvic. Expuse mis requisitos. Control total de las operaciones de la compañía y más del 64% de las acciones. Sus ojos color de rosa perdieron por completo la sonrisa en ese instante. Y cruzó las manos sobre la mesa. Puedo evitar la operación. ¿Pero no es un 36% demasiado poco? Sonreí. ¿De qué sirve fingir sentimientos profundos e inagotables? Habría sido más fácil para todos si hubiéramos sido así desde el principio. No me falta gente dispuesta a invertir en mí. Y soy el único con esta tecnología. Hace tiempo que oigo que hiciste declaraciones audaces en la junta de accionistas. Y la línea de perfumes ya ha empezado a implementarse. Han invertido muchísimo dinero en ella. Ahora la familia Carlton se enfrenta a un cambio de liderazgo. No puedes permitirte perder. La cara de Marcus se puso fea. Ya había perdido esta negociación. Mi hermana siempre quiso dedicarse al negocio de los perfumes cuando vivía y retomar la tradición familiar transmitida por nuestros antepasados. Pero la competencia en la industria de los perfumes era demasiado feroz. Así que lo pospuso una y otra vez. La razón por la que trabajé en el cobertizo de flores de Emily fue que éste podía proporcionar suficiente materia prima. Y también tenía la intención de probar las fórmulas. Incluso sin Marcus. Habría encontrado otros inversores. En los días siguientes, casi me quedé en el laboratorio de Marcus todo el tiempo. Experimentando con las proporciones de diversos materiales florales con todos. Llegaba al laboratorio antes del amanecer. ¿Y para cuándo regresaba? Ya era de noche cerrada. Estaba ansioso por hacerlo bien y demostrar que no era tan inútil. Una fórmula suele requerir cientos o incluso miles de intentos para restaurarse. Inmerso en las flores todos los días. Durante unos días sentí que no olía nada. Le confié el blanco a Emily. Todos los días al salir del trabajo, me esperaba en la intersección para ir juntos a casa. Así que cuando no vi esa figura familiar en la intersección ese día, me entró el pánico. Busqué por todas partes. Emily y la gente del cobertizo de flores me ayudaron a buscarlo hasta la medianoche. Pero no oímos ninguna señal de blanco. La vigilancia mostró que Bradley había estado aquí una vez. Sin dudarlo, paré un taxi y corrí a casa de la familia Armstrong. De camino. La última imagen de Antonio no dejaba de aparecer en mi mente. Temía que Bradley se hubiera llevado a mi cachorro para desahogar la ira de Eden. Cuando bajé del taxi, apenas podía mantenerme en pie del miedo. Tenía miedo de encontrar solo el cuerpo de White. Por alguna razón. La puerta de la casa de la familia Armstrong estaba abierta hoy. El portero intentó detenerme, pero ya había entrado corriendo en la villa. Eden también estaba allí. Y se me encogió el corazón. Bradley me miró con expresión seria y dijo con voz profunda. Todos los demás. Salgan. Los guardias de seguridad cerraron la puerta de la villa. Y todo estaba muy tranquilo adentro.
La herida en su cara aún no había sanado. Cuando me vio, me dedicó una sonrisa resentida. Corrí hacia ella. Retrocedió a toda prisa y cayó al suelo. ¿Dónde está mi cachorro? Dime. ¿Qué le hiciste? Sabía que debía tener un aspecto terrible en ese momento. Y la gente a mi alrededor ni siquiera se atrevió a detenerme. La confusión en el rostro de Eden no parecía fingida. Volví a mirar a Bradley. Frunció el ceño y me regañó. ¿Cómo es el temperamento de esta jovencita? Me lo decía todo el tiempo. Una vez pensé que si cambiaba, le caería bien. Pero ahora sé cuánto me odia. Solo pensar que podría descargar su odio en mi cachorro me da escalofríos. De repente pensé que tal vez si fuera lo suficientemente miserable, podría hacerle sentir un poco mejor. Así que me quité el abrigo, dejando al descubierto las densas cicatrices de mi cuerpo. Mira. De verdad que aprendí la lección. Lo siento. Los separé antes. Pero ya pagué el precio de mi amor frívolo de joven. Sé que me equivoqué. Por favor, devuélveme a White. No sabe nada. No quería llorar. Pero solo de pensar en White se me saltaron las lágrimas. Bradley no dijo nada durante un buen rato. Me miró en silencio. Levantó la mano como si quisiera tocarme la herida. Pero luego la bajó. Su voz estaba ronca. No sé. Lloré como un niño. Como si derramara de golpe todas las lágrimas que había contenido durante todos estos años. No me queda nada. Solo quiero a mi cachorro. Mi cachorro. Le agarré la camisa. Y Bradley parecía un poco perdido. Cuando lloré hasta el final, casi no pude contenerme y empecé a tener arcadas. Mis ojos se oscurecieron por un rato. Todo el cansancio de estos días pareció golpearme en ese instante. Y apenas podía mantenerme en pie. Aturdido. De repente oí el ladrido de un cachorro detrás de mí. Me giré incrédulo. Marcus estaba de pie afuera de la puerta, sosteniendo al cachorro. La farola del patio proyectaba una tenue luz amarilla sobre el pelaje blanco del cachorro. Y mi corazón, aturdido, se calmó de repente. El cachorro estaba deseando saltar a mis brazos y se frotaba contra mi cara con cariño. Marcus me puso el abrigo. Bradley me miró como si quisiera decirme algo. Pero al final, no dijo ni una palabra. Sosteniendo al precioso cachorro que había perdido y encontrado. Sentí un miedo persistente en el corazón. Marcus dijo que White se cayó en una zanja camino a la intersección para esperarme. Estaba demasiado oscuro. Y el camino era demasiado ruidoso. Así que nadie lo vio. Después de ese día, el coche de Bradley seguía apareciendo de camino a casa de vez en cuando. Muchas veces. Parecía querer decirme algo. Pero al final, no dijo nada. Y yo estaba ocupado con el lanzamiento del primer producto. Dando vueltas como un trompo todos los días. El día que se lanzó el primer producto coincidió con el aniversario de la muerte de mi hermana. Esa noche, fui solo al cementerio a rendir homenaje a mi hermana y a mi padre. Me senté frente a las tumbas y hablé mucho con ellos. De ahora en adelante, tendrán que llamarme Amos. Edvig. Igual que antes te llamaban. Ya crecí y puedo cuidarme sola. No te preocupes. Ve y reencarna pronto. No me mires con preocupación en sueños. Estaré bien por mi cuenta en el futuro. Al darme la vuelta para irme, una mariposa se posó en mi camiseta. Sonreí y luego lloré. El primer producto fue todo un éxito en su lanzamiento. Y la popularidad de la marca se consolidó. La joven inútil por fin pudo asumir sus propias responsabilidades y seguir adelante con el último deseo de mi hermana. Era primavera otra vez. Conocí a Bradley en una gala empresarial. En tan solo un año. Parecía haber envejecido mucho. Aunque apenas tenía 30 y tantos años, ya tenía algunas canas en las sienes. Hubo una época en la que tenía la ilusión de que se estaba enamorando poco a poco de mí. Por ejemplo, a veces, cuando llegaba tarde a casa. La luz de la sala siempre estaba encendida.
Él se sentaba bajo la lámpara y solo volvía a su habitación a descansar cuando me veía regresar. Siempre me gustaba experimentar con cosas nuevas y darle vida a la casa. Le gustaba la tranquilidad, pero nunca me detuvo. Solo me veía armar un alboroto. A veces, cuando lo besaba, perdía el control por un instante. Pensé que algún día se enamoraría de mí. La joven inútil que había sido tan bien protegida siempre pensó que le gustaría a todo el mundo. No fue hasta que me envió a prisión sin dudarlo que finalmente comprendí que el amor no se puede forzar. No odio a Bradley por alguien que no le gustaba. Ya había hecho lo mejor que pudo. Así que naturalmente le sonreí y lo saludé. Por alguna razón. Parecía un poco rígido y se quedó allí, dudando. Eden ha sido enviado a prisión. Sabía de esto. Reuní las pruebas de que malversaba fondos públicos y tendía una trampa a sus subordinados. Pero la sentencia fue más severa de lo que esperaba. Así que asentí para indicar que lo sabía. Fui a verla una vez. En la prisión gris. Parecía aturdida. Así. El mal tiene su recompensa. Y todo el odio ha terminado. Y ya no quiero estar sumida en el odio. Emily tenía razón. No puedo quedarme atrapado en el pasado para siempre. Los labios de Bradley se movieron un par de veces más. Pero solo dijo: «Felicidades». Sonreí y asentí levemente. Luego me di la vuelta y me fui. Estaba oscureciendo. Y había algunas gotas de lluvia en el cielo. Cuando me fui, Bradley aún no se había ido. Simplemente se quedó allí, de pie junto a la puerta, dejando que las gotas de lluvia le mojaran todo el cuerpo. La perspectiva de Bradley. De hecho, a Bradley le disgustaba mucho Angela. Una joven que creció en un mundo de miel. Con una sonrisa sin rastro de oscuridad. Era realmente molesta. ¿Cómo podía el amor de alguien ser tan desbordante? De hecho, Bradley y Eden eran la misma clase de personas. Aprovechaban cada oportunidad para ascender. Así que cuando Eden decidió irse al extranjero sin dudarlo, no se sorprendió en absoluto y no le guardó rencor. Más tarde, se casó con Angela. Es difícil decir si fue por necesidad o porque la planta. En la oscuridad, no podía vivir sin el sol una vez que la iluminaba la luz del sol. El padre de Bradley falleció joven. Y su madre estuvo enferma todo el año. Creció vagando entre las casas de sus tíos. Confiando en la bondad de los demás. Se escondió en un rincón. Como un ratón oscuro. Observar su favoritismo hacia sus propios hijos. Este tipo de favoritismo era comprensible. Pero siempre le causaba un profundo dolor en el corazón. Nunca había recibido amor incondicional de los demás. Solo Angela se lo dio. Ese tipo de amor era demasiado intenso. Tan intenso que casi quemaba a la gente. Así que seguía retrocediendo. Pero sus ojos siempre se posaban involuntariamente en Angela. Odiaba la sensación de perder el control. Así que usó la indiferencia como máscara. Más tarde, algo le pasó a la familia de Angela. La Angela que siempre sonreía dejó de sonreír. Parecía otra persona. Siempre lo miraba con timidez. En esa época estaba muy ocupado. Tan ocupado que ni siquiera tuvo tiempo de prestarle atención. De hecho, solo fue una excusa que se inventó. Con un accidente tan grave, hasta un tonto sabría que estaría triste. Todos sabían que necesitaba atención. Pero él lo dio por sentado y la ignoró. Porque una persona como él, que nunca había recibido amor, tampoco podía dar amor. Era como un recipiente oscuro. Absorbía amor constantemente, pero era incapaz de darlo. Angela estaba enferma. En ese momento. Debió estar muy enferma. Así que ella tomó el cuchillo bajo la influencia de la estimulación. Él la envió a prisión con sus propias manos por su principio de vida. Quienes cometen errores deben ser castigados. Igual que cuando era niño. No había visitado a Angela en esos 3 años. Porque temía ablandarse.
Fue solo más tarde cuando vio las cicatrices por todo su cuerpo, que finalmente se dio cuenta de lo terriblemente equivocado que había estado. Más tarde, Ángela se casó. Su esposo tenía una personalidad amable. Y era evidente que era un niño que creció siendo amado. En las fotos ambos tenían sonrisas igualmente radiantes. Después de eso, tenían una hija muy encantadora que se parecía mucho a Ángela. Cuando sonreía, tenía 2 pequeños hoyuelos. A veces Bradley conducía hasta su casa. A veces veía su figura a través de la tenue luz. Observaba todo esto casi con avidez. Y solo después de mucho, mucho tiempo se marchaba. Más tarde, siempre estaba solo. Una noche vio una figura muy parecida a Ángela. Mientras la perseguía, de repente ella saltó al río. Él la empujó desesperadamente hasta la orilla. Pero él mismo se hundió poco a poco por el agotamiento. Antes de perder el conocimiento, le pareció ver de nuevo a aquella joven de pie bajo la luz del sol. Sonriéndole radiantemente y diciéndole: «Hola. Me llamo Ángela». Fin.